Buen día tengan todos ustedes. Hoy les hablaré un poco de la alcalimetría y asimetría. Como podemos ver en química, los procesos de alcalimetría y asimetría son métodos de análisis cuantitativos y volumétricos, pero son métodos inversos entre ellos. En el caso de alcalimetría, se hace referencia a la forma de hallar la concentración de una solución alcalina o también de la determinación de cantidad de alcali que posee una sustancia. El alcali suelen ser los óxidos, hidróxidos o carbonatos de grupos alcalinos, ya que estos juegan el papel de bases fuertes, siendo bastante solubles en agua. Un ejemplo típico de alcali es el amoníaco, que por otro lado, en la asimetría, es el método que se encarga de determinar la cantidad de ácido que se encuentra de manera libre en una disolución. En ambos métodos se utilizan los mismos procesos. En los laboratorios, para llevar a cabo los procesos de asimetría y alcalimetría, siempre se parte de soluciones ácidas o alcalinas que nos sirven de patrón para poder así determinar la concentración de ellas. Generalmente, el ácido clorhídrico se utiliza como ácido, pues es útil en la preparación de soluciones con exacta concentración. El segundo ácido más utilizado es el ácido sulfúrico. Cuando usamos como ácido al ácido sulfúrico, su concentración suele oscilar entre los valores de 10.5 y 12 más o menos, en una normalidad aproximada, pudiendo ser valoradas posteriormente de manera volumétrica. En el caso de las soluciones alcalinas, suelen usarse más variedad de sustancias, pero quizás la más utilizada sea el hidróxido de sodio, enseguida de otras como el hidróxido de potasio o el hidróxido de amonio. En cuanto a los indicadores de ellas, podemos clasificarlos en neutros, indicadores que son sensibles a los ácidos, e indicadores que son sensibles a las bases. Cuando son usados en agua pura, los indicadores de tipo neutro tomarán el color de transición. Los indicadores sensibles a los ácidos tomarán el color ácido correspondiente. Y por último, los sensibles a las bases tendrán un color alcalino. Acerca de las reacciones ácido-base, los protones no pueden existir prácticamente al estado libre. Así, para que un ácido pueda ceder protones, se precisa la presencia de una base que los acepte. Por ejemplo, si el ácido 1 reacciona con la base 2, se tendrá la reacción entre los dos sistemas que están aquí, ácido-base, que en general llegarán finalmente al equilibrio en base a un intercambio de protones, como lo podemos ver aquí. Ácido 1 más base 2 reaccionan y producen base 1 más ácido 2. Respecto a los ácidos y bases, según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es una especie química que cede protones y una base es otra especie química que acepta protones. Pero cuando un ácido cede un protón, queda convertido en una especie que puede captar protones, es decir, una base está en reacción, se puede representar de esta forma. Definiendo un par ácido-base. Así son algunos ejemplos de ácidos, por ejemplo el ácido clorhídrico y el ion amonio, como lo podemos observar en estas reacciones. Bueno, para hablar de una base y un ácido conjugado, nos basamos en la teoría de Bronsted-Lowry, en donde
un ácido que cede protones, como lo podemos ver aquí, cede un protón, y una base que acepta un protón, sucede que cuando el ácido cede un protón, queda convertido en una especie que puede captar protones, es decir, la base que está en reacción se puede representar de la siguiente forma. Si el ion amonio dona un protón al amoníaco, se forma la base conjugada. Y si la base, que viene siendo el agua, acepta un protón con el ion hidróneo, se forma el ácido conjugado. Entonces quedan los parconjugados como el ion amonio como ácido y el amoníaco como base conjugada. El agua queda como base y el ion hidróneo positivo, con carga positiva, queda como ácido conjugado, como lo podemos ver de cerca. Yo les hablaré un poco sobre las soluciones patronales, las titulaciones y el cambio de estructura de los indicadores. En la volumetría de neutralización se debe tener presente diferentes etapas en su proceso, como lo son su punto final, que es señalado con la ayuda de indicadores ácido-base. Los referidos indicadores son usualmente compuestos orgánicos de elevado peso molecular que se comportan en soluciones acuosas como ácidos débiles o bases débiles y cambia gradualmente de color en un intervalo de pH, llamado zona de transición. El punto de equivalencia coincide con el punto de neutralidad pH 7 cuando se habla de una titulación de ácido fuerte con una base fuerte. En los demás casos, el punto de equivalencia se encuentra ubicado dependiendo de la titulación que se esté llevando a cabo. Las curvas de titulación, en el caso de las reacciones de neutralización, son obtenidas graficando los valores del pH de la solución en función del volumen del reactivo titulante. La obtención de los datos para la construcción de tales curvas se realiza calculando el pH de la solución después de cada adición de titulante. Las soluciones patrones alcalinas. En química analítica, un estándar es una preparación que contiene una concentración conocida de un elemento o sustancia específica, como lo es un patrón primario. Un patrón primario, también llamado estándar primario, es una sustancia utilizada en química como referencia al momento de hacer una valoración o estandarización. Usualmente son sólidos que cumplen con las siguientes características. Tienen composición conocida, deben tener elevada pureza, deben ser estables a temperatura ambiente, debe ser posible su secado en estufa, no debe absorber gases, debe reaccionar rápida y estequiométricamente con el titulante y debe tener un peso equivalente grande. El reactivo más usado para la preparación de las soluciones patrones alcalinases, el hidróxido de sodio, aunque otros hidróxidos también pueden ser usados, ninguno de ellos es patrón primario. Las soluciones de hidróxido de sodio deben ser patronizadas por el método indirecto con un estándar primario como el biftalato de potasio, el ácido oxálico, el ácido benzoico, etc., o también sus sales respectivas. Ahora les hablaré un poco sobre la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. El punto de equivalencia de la titulación de un ácido con una base corresponde a la adición de una cantidad de base equivalente a la cantidad de ácido originalmente presente. Para la titulación de ácido fuerte con una base fuerte en condiciones ideales, el punto de equivalencia está a un pH de 7. Los cambios de estructura de los indicadores. El cambio de estructura de los indicadores puede ser explicado tomando como ejemplo los siguientes casos que se refieren a los indicadores más empleados. La fenoftaleína es una sustancia orgánica que tiene carácter ácido muy débil al estado no disociado. Es incolora y su fórmula de constitución es la siguiente. Cuando sobre la solución de este compuesto se hace actuar un hidróxido alcalino, se forma una sal constituida por un ácido débil como la fenoftaleína
y una base fuerte, que es el hidróxido alcalino. Esta sal se ioniza fuertemente encontrándose en solución suficiente concentración de los iones coloridos para que pueda ser percibida la coloración roja. Ahora bien, al formarse la sal, el compuesto sufrió un cambio en la estructura molecular, como en la siguiente forma. Nótese que uno de los anillos benzoicos ha adquirido la estructura quinoide, o sea que el núcleo se transformó en el anillo quinoide cromóforo. Esta transición es la causa del cambio de coloración del indicador, siendo la reacción fácilmente reversible cuando a la solución se adiciona un ácido, el cual después de neutralizar los iones hidroxilo de la base para que la fenolftaleína adquiera su forma original, no disociada y por lo tanto incolora. Como basta solo una ligera concentración de hidrógeno para producir la transformación, aún los ácidos muy débiles, como por ejemplo los ácidos grasos, causan la decoloración de la fenolftaleína. Así pues, este indicador es propio para la titulación de ácidos débiles, en cambio con la base poco disociada, como el amoníaco, da lugar a sales hidrolizables, con regeneración de la base y de la fenolftaleína incolora. Este fenómeno ocasiona que el indicador se decolore cuando aún no hay en la solución la cantidad equivalente del ácido con el cual se titula, por lo cual los resultados analíticos serán bajos. En general, la fenolftaleína, que es un indicador propio para la titulación de ácidos orgánicos e inorgánicos, así como de bases fuertes, pero no de bases débiles. Su zona de viraje está entre pH 8.3 y 10. Tenemos la constante de ionización del agua, concentración de iones hidrógeno, pH. Los procesos de neutralización que nos ocupan están íntimamente relacionados con el grado de ionización de las sustancias resonantes y de los procesos de la reacción. En la neutralización de un ácido con una base hay formación de agua y de sal, correspondientemente, pero también pueden tener lugar parcialmente el proceso inverso, o sea, la regeneración del ácido y de la base, expensas de los iones de la sal y del agua, fenómeno que puede ser de una magnitud tal que afecte notablemente el punto de equivalencia, es decir, el punto teórico de la neutralización, la hidrólisis y por lo tanto las condiciones de equilibrio de las reacciones dependen del grado de disociación de los electrolitos que en ella intervienen, incluyendo el del agua. En la ionización del agua, la constante de equilibrio expresa en la siguiente manera, donde podemos observar tienes hidrógeno, hidroxilo y agua. Tratándose de soluciones acuosas diluidas, la concentración de las moléculas de agua no disociadas pueden considerarse como constante, por lo que la igualdad de se forma de la siguiente manera, donde K es la constante de equilibrio y Kw es la constante de disociación del agua, donde también se conoce como producto iónico del agua. La expresión Kw referida a temperatura constante se denomina producto de ionizaciones volumétricas y varía según la temperatura, pero generalmente se toma su base como valor a 21 grados Celsius corresponde a 1 por 10 a la menos 11, a 0 grados Celsius corresponde a 0.12 por 10 a la menos 11 y a 100 grados Celsius corresponde a 58.2 por 10 a la menos 11. La concentración de iones hidrógeno se expresa por el logaritmo común de la recíproca de la concentración de iones expresadas una vez recién la fórmula simplificada de pH, donde pH es igual al logaritmo por la cantidad de iones hidrógeno. El símbolo de pH representa porcentaje de iones hidrógeno. Por otro lado, el símbolo de pH, similarmente al del pH, es el logaritmo de la recíproca de la concentración de iones hidroxilo.
La expresión pOH es muy poco usada. La hidrólisis. La hidrólisis es una reacción ácido-base. Cuando una base es neutralizada por un ácido hasta el punto de equivalencia, los productos de la reacción son una sal y agua. Y hay que tener en cuenta que se trata de una reacción de equilibrio. Solo pueden dar hidrólisis los siguientes iones: los iones con carga negativa procedentes de los ácidos débiles y los cationes carga positiva correspondientes de las bases débiles, como en la siguiente reacción de neutralización, en la que B y A significan un catión y un anión respectivamente, pero en ciertos casos sucede que esta reacción es reversible, es decir, que a expensas del agua, la sal formada genera hasta cierto grado el ácido y la base, de acuerdo con la siguiente reacción, donde podemos notar que es una reacción reversible. Este fenómeno llamado hidrólisis, ya que es el inverso de la neutralización, se verifica en el grado de disociación del ácido y de la base, que da lugar a la formación de una sal. La acidimetría, como ya se mencionó anteriormente, es el método que se encarga de determinar la cantidad de ácido que se encuentra de manera libre en una disolución. En ambos métodos, acidimetría y alcalimetría, se utilizan los mismos procedimientos. Y bueno, en las titulaciones ácido-base se utilizan como agentes valorantes soluciones de ácidos fuertes. A pesar de que hay muchos tipos de ácidos, los que más comúnmente se utilizan son el ácido clorhídrico, el ácido perclórico, ácido sulfúrico y muy rara vez se utiliza el ácido nítrico con fórmula de HNO3. Las actitudes de los ácidos y las bases se utilizan muchísimo para los análisis químicos. Y bueno, en la mayoría de las aplicaciones el solvente utilizado es agua, lo que logra formar así ciertos tipos de soluciones acuosas. El nombre es debido a la adición de agua a estas disoluciones. Y bueno, ya cambiando un poco para más definiciones, para la química, un ácido se define como una sustancia que incrementa la concentración de iones hidrógeno o ion hidrógeno también conocido. Cuando se agrega agua, por el contrario, una base hace disminuir la concentración de iones hidrógeno. Y bueno, para las determinaciones acidimétricas específicamente son 3 modos para poder proceder y para poder realizar una acidimetría de manera correcta. Estos 3 métodos, por así decirlo, es el primero, que es el método general, donde se prepara una solución valorada de carbonato sódico y se neutraliza con ella el líquido ácido, deduciéndose así la cantidad de acidez del líquido o cantidad de ácido libre por la cantidad de solución alcalina gastada hasta llegar a la saturación completa. Y bueno, también está el segundo método, aparte del primero, que los dos son los métodos que más se utilizan para estas determinaciones en las empresas o en laboratorios ya más especializados. Y bueno, pues el segundo método es el método buffer. Este método es excelente para las aplicaciones técnicas, tanto por la facilidad con la que puede prepararse el reactivo, cuanto porque la manipulación de esta es muy sencilla. Un químico primerizo yo creo que sería capaz de poder manejar este método. En este procedimiento, la saturación del ácido no se hace por una sola base como en el método general, sino por una combinación soluble de los dos, la cual una está disuelta a favor de la otra. Esto quiere decir que juntas se pueden complementar y ayudan a hacer la determinación un poco más fácil. Y bueno, después está el tercer método, que es yo creo que de los métodos que menos se utilizan, al menos eso creo, que es el método de Peter-Confer.
Este método fue ideado para aplicarlo solamente a la determinación del ácido carbónico, pero puede emplearse también en la determinación de absolutamente todos los ácidos en general. Y bueno, pues este método, como ya lo mencioné, no es tan utilizado porque es más específicamente a uno. Pero a pesar de que cada uno de estos métodos son distintos, cada uno se puede especializar en ciertas cosas y ya más bien depende como que en qué situación estés en el laboratorio o lo que tus conocimientos previos digan absolutamente de lo que requiere ese análisis específico. Entonces ya más bien eso depende de nuestros conocimientos y experiencia como químicos. Ya más bien, pues sí, básicamente eso. Tú decides con qué método puedes trabajar dependiendo de las necesidades que tengas. Una sola base como en el método general, sino por una combinación soluble de los dos, la cual una está disuelta a favor de la otra. Esto quiere decir que juntas se pueden complementar y ayudan a hacer la determinación un poco más fácil. Y bueno, después está el tercer método, que es yo creo que de los métodos que menos se utilizan, al menos eso creo, que es el método de Peter-Konfer. Este método fue ideado para aplicarlo solamente a la determinación del ácido carbónico, pero puede emplearse también en la determinación de absolutamente todos los ácidos en general. Y bueno, pues este método, como ya lo mencioné, no es tan utilizado porque es más específicamente a uno. Pero a pesar de que cada uno de estos métodos son distintos, cada uno se puede especializar en ciertas cosas y ya más bien depende como que en qué situación estés en el laboratorio o lo que tus conocimientos previos digan absolutamente de lo que requiere ese análisis específico. Entonces ya más bien eso depende de nuestros conocimientos y experiencia como químicos. Ya más bien, pues sí, básicamente eso. Tú decides con qué método puedes trabajar dependiendo de las necesidades que tengas. Reactivos ácidos. No todos los ácidos son adecuados para la preparación y uso de soluciones valoradas. Se deben considerar los siguientes factores al elegir un ácido para una solución estándar. El ácido debe ser fuerte, es decir, altamente disociado. El ácido no debe ser volátil, la solución del ácido debe ser estable. Las sales del ácido deben ser solubles, el ácido no debe ser oxidante fuerte. El ácido clorhídrico es el reactivo volumétrico más empleado. El reactivo de fábrica presenta una concentración de 10.5 normal a 12 normal. El cloruro de hidrógeno es un gas pero se volatiliza en forma apreciable a partir de las soluciones que se preparan en el rango de concentraciones que normalmente se utilizan como 0.1 normal o 0.2 normal, es decir, son soluciones estables a bajas concentraciones. Estas se pueden utilizar en presencia de la mayor parte de cationes sin que produzcan interferencias debido a la formación de precipitaciones, excepto con las sales de cloruro de plata, de plomo y de mercurio, que son insolubles. Se prefiere el ácido clorhídrico porque la mayoría de los cloruros son solubles en agua. El ácido sulfúrico. Este otro reactivo que se utiliza para preparar soluciones valoradas. El producto que viene ya de fábrica se presenta con su concentración normal de 36 y se emplea en ocasiones para valoraciones en forma alternativa al ácido clorhídrico. Forma ciertas sustancias insolubles con determinados iones como los metales alcalino-térreos y plomo. El ácido nítrico. Este reactivo de fábrica tiene la normalidad de 14. Es una solución
inestable cuando se calienta o se expone a la luz. Presenta un poder fuertemente oxidante. En cambio, las soluciones de ácido nítrico diluidas a un nivel de concentración de 0.1 molar o más bajo son estables a largo tiempo, pero presentan el inconveniente de afectar a numerosos indicadores debido al poder oxidante que se presenta. Ácido perclórico tiene una concentración de fábrica de su normalidad de 12, es fuerte, estable y no es volátil. Puede reaccionar en caliente con la materia orgánica formando mezcla explosiva. Sus soluciones diluidas son preferidas para titulaciones en medios no acuosos y presentan el inconveniente de formar productos insolubles con los iones potasio y amonio. El ácido acético. Este no es adecuado como valorante estándar a causa de que el cambio de pH que ocurre cerca del punto de equivalencia es demasiado pequeño para dar un producto final neto. Bueno, para continuar con el tema, yo les hablaré sobre la preparación de soluciones empleadas en acidimetría y alcalimetría. Y para comenzar, voy a hablarles de que una solución normal de ácido clorhídrico contiene 36.46 gramos de ácido clorhídrico por litro. Por lo tanto, una solución de Si normal contendrá 3.646 gramos de ácido clorhídrico por litro. El ácido clorhídrico del comercio es una solución del gas ácido clorhídrico en agua, por lo que no es posible pesar la cantidad directamente para diluirla y obtener una solución de normalidad deseada. En este caso, se procede a preparar una solución que tenga aproximadamente la concentración que se desea y después se determina con exactitud por medio de una titulación con una base. Para saber la cantidad del ácido clorhídrico concentrado del comercio que debe diluirse, es necesario conocer su peso específico y calcular el porciento de ácido clorhídrico que contiene. Supongamos que se dispone de un ácido clorhídrico concentrado cuyo peso específico es 1.17. 100 partes de peso contienen 36.46 gramos de ácido clorhídrico y 100 partes en volumen corresponden a 39.2 de ácido clorhídrico. Para preparar 1 litro de solución de Si normal se requieren 3.646 gramos de ácido clorhídrico, por lo que es necesario calcular el volumen de ácido concentrado que contendrá esa cantidad. Es conveniente preparar la solución de manera que su concentración sea ligeramente superior a la deseada y que para ello se medirán en 9.5 mililitros de ácido concentrado con una pipeta graduada, las cuales se pondrán en un matraz volumétrico de 1 litro que contenga agua hasta la mitad de su volumen. Este se mezcla bien y una vez mezclado, pues se completa su volumen y se enrasa en el aforo. De esta forma se ha obtenido una solución cuya normalidad es solo aproximada a 0.1 normal y que pues requiere ser titulada para conocer su normalidad exacta. Una vez valorada esta solución de ácido clorhídrico y finalmente calculado su concentración exacta, esto será de utilidad para las soluciones ácido-base que puedan llegar a hacerse. El método alcalimétrico es el sencillo procedimiento químico para determinar las riquezas de sosas y potasas del comercio y en general para fijar la cantidad de un álcali cáustico o de un carbonato alcalino que existe en una disolución o en una muestra. Se denomina procedimientos alcalimétricos a los que se siguen para determinar la riqueza de un material alcalino. La dureza temporal es la parte de la dureza total que se puede incrustar y corresponde a la cantidad de calcio o de magnesio que puede asociarse
a los iones bicarbonato. Su determinación analíticas corresponden al contenido de bicarbonatos presentes en el agua y como máximo es igual a la dureza total del agua. La alcalinidad o basicidad del agua se puede definir como una medida de capacidad para neutralizar los ácidos. En las aguas naturales, esta propiedad se debe principalmente a la presencia de ciertas sales de ácidos débiles, aunque también puede contribuir la presencia de bases débiles y fuertes. En general, las aguas naturales, los compuestos que más contribuyen a las ciertas sales de ácidos débiles, aunque también puede contribuir la presencia de bases débiles y fuertes. En general, las aguas naturales, los compuestos que más contribuyen a la alcalinidad son los bicarbonatos, puesto que se forman fácilmente por la acción del dióxido de carbono atmosférico sobre las materias que constituyen los suelos. La presencia del agua a través de lo siguiente. La dureza permanente del agua, esta no se puede eliminar al hervir el agua. La causa más corriente es la presencia de sulfatos y o cloruros de calcio y de magnesio en el agua. Sales que son solubles según su temperatura. Luego la solubilidad disminuye conforme la temperatura va aumentando. Las medidas de la dureza del agua son en grados o en hidrotimétricos, que son de miligramos de calcio en un litro de agua. Esto es equivalente a partes por millón de carbonato de calcio. En los grados alemanes es equivalente a 17.8 miligramos de calcio en un litro de agua. En grados americanos es equivalente a 17.2 miligramos de calcio en agua. También en grados franceses es equivalente a 10 miligramos de carbonato de calcio en agua. La forma más común de la medida de la dureza del agua es por titulación, con ETA. Este agente equivalente permite valorar conjuntamente el calcio y el magnesio a un pH de 10 o solo el calcio a un pH 12 por los complejos que forman con dichos cationes. Reactivos alcalis. Hidróxido de sodio. Es la base que más se utiliza. Siempre está combinada con pequeñas cantidades de impurezas, de las cuales la más grave es el carbonato de sodio. Es extremadamente higroscópico y absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, transformándose así en el correspondiente carbonato. Hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio, base fuerte, también reacciona con el dióxido de carbono, pero su uso es limitado, debido a que su precio es más elevado que el hidróxido de sodio. Hidróxido de bario. Representa el inconveniente de que la mayor parte de las sales de bario son insolubles tanto en agua como en soluciones alcalinas. Su principal ventaja es que la solución está siempre libre de carbonatos, minimizando así el error por carbonatos. Como el hidróxido de bario tiene una solubilidad limitada en agua, la concentración de sus soluciones no puede estar más allá de 0.05 normal. Y por último, el hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio
no se utiliza como reactivo valorante debido a la volatilidad del amoníaco, aún en soluciones diluidas y por ser una base débil. Ninguno de los hidróxidos sólidos mencionados anteriormente puede obtenerse en estado puro, de modo que una solución valorada no se puede preparar directamente, disolviendo un peso conocido en agua y diluyendo a volumen definido. Básicamente, estos inconvenientes se deben a dos razones. Una, por ser fuertemente higroscópicas, y dos, por contener cierta cantidad de carbonato. Por ejemplo, resolveremos el siguiente problema, que nos dice ¿qué concentración tienen 40 mililitros de ácido clorhídrico si al titularse se gastó 50 mililitros de hidróxido de potasio 0.20 normal? Bueno, para este tipo de problemas es recomendable separar los valores en ácido y base. Ácido clorhídrico que corresponde al ácido e hidróxido de potasio corresponde a la base, y acomodar los valores respectivamente, que nos da volumen del ácido igual a 40 mililitros, normalidad del ácido que estamos buscando, la concentración, volumen de la base igual a 50 mililitros, normalidad de la base 0.20 normal. Para este tipo de problemas usaremos la siguiente fórmula, que nos dice normalidad del ácido por volumen del ácido igual a normalidad de la base por volumen de la base. Estamos buscando la concentración del ácido normal, entonces pasamos volumen del ácido dividiendo, ya que está multiplicando, y nos quedaría de la siguiente manera, donde normalidad del ácido es igual a normalidad de la base por volumen de la base entre el volumen del ácido. Entonces proseguiremos sustituyendo los valores y nos quedaría de la siguiente manera, donde normalidad del ácido es igual a 0.20 normal, que es normalidad de la base, por volumen de la base, que son 50 mililitros, entre volumen del ácido, que son 40 mililitros. Multiplicamos 0.20 por 50, que nos da 10, entre 40, y nos dará 0.25 normal, que corresponde a la concentración normalidad del ácido.